Muchas gracias por estar de nuevo con Polos Opuestos. En los últimos días se notan cambios importantes en la geopolítica de América, sobre todo en América Latina. Hoy tenemos dos invitados para hablar de América Latina principalmente, pero también de los Estados Unidos, que influyen muchísimo en todo esto, y del mundo. También vamos a hablar de Venezuela, que nos importa porque es tan importante para Colombia todo lo que ocurre en Venezuela y nos importa tanto a nosotros. Por eso hemos invitado a la doctora Consuelo Ahumada, que es nada menos que una doctora, una PhD muy importante. Tuvo un cargo como secretaria de integración con el alcalde Petro. ¿Hasta cuánto hace, Consuelo, que lo tuvo? A comienzos de su gobierno fui la primera secretaria de integración. Que es una responsabilidad tan importante, y hoy en día es profesora e investigadora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. También nos está acompañando Ronald Rodríguez, que trabaja en el Observatorio para Venezuela de la Universidad del Rosario como profesor y como investigador. Les agradezco muchísimo a los dos que nos hayan aceptado en esta época donde la gente está tanto en vacaciones y pensando en Navidad y en otras cosas, pero nos sigue, la vida sigue. Gracias por la invitación. A ustedes. Gracias por la invitación. Ustedes ven que hay cambios importantes en la geopolítica latinoamericana que notan como importante, que incluso puede influir en el proceso de paz que vive Colombia. Arrancamos con el que ustedes digan. No, seguimos prefiriendo a las mujeres un poco. Prefiriendo a las mujeres. Pues sí, se están registrando en los últimos tiempos unos cambios importantes, pero si miramos un poquito más atrás también, pues tendría que registrar digamos, el inicio de eso que está cambiando en este momento, ¿no? El siglo XXI empieza con unos gobiernos que se oponen a una serie de políticas de los años que predominaron en los 80 y los 90. Luego, más tarde, ya hacia finales de la primera década, gana Obama en Estados Unidos, que esto también representa un cambio importante, no tanto en la materialización de la política, pero por supuesto en la perspectiva en las relaciones interamericanas y demás. Estos gobiernos se van afianzando, y de un tiempo para acá, con la crisis internacional, con los problemas internos, con una serie de situaciones que se vienen registrando en los últimos 3, 4 años, se empieza a sentir digamos, el impacto de la crisis, ¿no? Entonces yo creo que es importante mirarlo todo en ese contexto, porque muchas veces como que tendemos a quedarnos solamente en lo local, en lo nacional, y como que se pierde esa perspectiva. Pero, Consuelo, de todas maneras el presidente Obama le dio una espalda muy grande, no se preocupó mucho por América Latina en su primera etapa. Ya para este año, todo lo que ha ocurrido con la migración y lo que viene ocurriendo con Cuba, sí se dan unas señales distintas. Pero realmente no hubo política norteamericana importante hacia América Latina. ¿O usted qué opina, Ron? Yo hago una lectura más en el largo plazo. Creo que América Latina viene en un proceso de consolidación democrática que es bastante interesante. Hemos atravesado crisis económica, hemos atravesado crisis políticas. Parece que cada vez está más lejano el retroceso hacia el autoritarismo, hacia la dictadura, que parecía ser el San Benito de América Latina. Siempre se creía que los latinoamericanos estábamos condenados a los regímenes en los cuales o los militares o determinados sectores se apoderaban del Estado y dominaban. ¿Y el populismo democrático no aparece como un fantasma en América Latina? Eso también fue sano. En un momento determinado tener una tendencia hacia la izquierda, pasar a una tendencia hacia la derecha. ¿Pero por qué el populismo lo pones hacia la izquierda? Porque tuvimos un pequeño, digamos, boom de gobiernos de izquierda que utilizaron herramientas populistas pero también para de ejercer derecha. el poder. En efecto, pero más de gobiernos de izquierda. Digamos que en el caso colombiano pues se marcó alguna tendencia con el presidente Álvaro Uribe, pero en el resto del continente fue más cercana a la ¿Para usted Álvaro Uribe es populista? Sí, es una forma de populismo también. Obviamente un presidente que se conectaba con las bases populares y que incluso todavía muchos sectores populares creen que es como el llamado a dirigir Colombia, pero digamos que ese capítulo. Entonces, ¿qué es populismo para ustedes? Bueno, el populismo es un fenómeno que en ciencia política hemos discutido muchísimo, que es una cuestión bastante compleja, que implica la utilización de algunas herramientas desde el poder para incentivar a las masas populares y conectarlas políticamente, incluso reavivar sectores que antes no participaban en la vida política, pero que ingresan a la vida política y se conectan. Pero en ese caso sería súper positivo ser populista, porque es la conexión con la
con las siempre, bases. Porque la lógica de instrumentalizar el Estado precisamente en una relación clientelar rompe la lógica política y se crea una relación en la cual el pueblo no agradece al Estado, no agradece ni siquiera a una institución partidista, sino que agradece en la mayoría de los casos a un líder, y se cree muchas veces que ese líder es el proyecto político, y eso sí es acercarse muchas veces precisamente a ese pasado en el cual algunos individuos personalistas se adueñaron del Estado. Y para Consuelo, ¿el populismo qué es? A ver, el populismo fue un fenómeno que se da, digamos, sobre una base económica muy concreta en los años 30, 40 en el sur del continente, también un poco en México, que tiene que ver también con la expansión del mercado interno, con un papel fuerte para el Estado, con una movilización social importante dentro del capitalismo. O sea, el populismo no está vinculado a ninguna otra, digamos, a una tendencia revolucionaria, ni mucho menos, pero fue importante en la medida de desarrollar el mercado interno y de promover el consumo, promover la inversión pública y social. Pero en este momento, mira, frente a la pregunta, yo creo que hablar de populismo en este momento, y se ha hablado en general en términos peyorativos, bajar unas tarifas es populista, por ejemplo. Si una persona quiere bajar las tarifas, porque la lógica es que después de los años 90, la lógica es que la ganancia del sector privado tiene que ser muy alta. Pero si rebaja la tarifa y afecta a la empresa que rebaja las tarifas, ¿es populismo? Pero es que la empresa puede hacer, depende. Ahora, si es una empresa pública, tiene que reducir unos costos que permitan darle acceso a los sectores más pobres acceso a unos servicios públicos fundamentales. Esa es la base, digamos, un Estado que interviene. Ahora, el Estado subsidia a los sectores más ricos. Ponemos miles de ejemplos en Colombia, miles de ejemplos, ¿sí? Los cobros estos cobros de la energía recientes y todos los demás, de confiabilidad y toda esta cosa que entra en crisis, que estalla, todo esto que ha pagado el Estado para las grandes empresas, el mismo tema de Salucop, todo eso son subsidios a los sectores más ricos. Pero les hago una pregunta a los dos. El tema de los subsidios en América Latina, yo sí creo que está afectando muchísimo la democracia, porque los subsidios deben ser transitorios, debe ser una política obviamente estructural, que no debería tener que ver con lo electoral, y que la gente debería verlo como un derecho mientras que se resuelven sus temas esenciales, pero que superado el problema pierde el derecho al subsidio. En América Latina se viene presentando en Brasil, en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en muchísimos países, la creación de los subsidios no para resolver temas estructurales sociales, sino básicamente para ganar elecciones. ¿Ustedes no creen que esa es una forma de populismo muy peligrosa? Yo soy crítico de los subsidios cuando los subsidios adquieren tonalidad política e identificación política. Cuando es el Estado el que provee el subsidio y es el Estado el que está atendiendo a la población y no determinado proyecto, no determinado personaje, ahí es cuando se vuelve peligroso. Por ejemplo, y retomando, oyendo al caso de Venezuela. En Venezuela la política social, las misiones bolivarianas, nosotros tuvimos la oportunidad de entrar a las misiones bolivarianas, de conocerlas por dentro, de cómo funcionaban, y en el papel eran muy buenas. ¿El problema cuál es? El problema es cuando esto toma un tinte político y se asocia e incluso se instrumentaliza. Como un favor del gobierno con la gente. Ni siquiera es el gobierno, era Hugo Chávez el que entregaba el subsidio. Entonces se desaparece la diferencia entre proyecto político, entre gobierno, entre Estado, y todo eso se vuelve una todavía amalgama. Hugo Chávez sigue repartiendo los subsidios. Todavía es la imagen de Hugo Chávez, incluso ahora es el legado del comandante eterno y supremo, lo cual simplemente es una lectura que hace el gobierno de Nicolás Maduro, precisamente en la cual no es la atención del pobre por parte del Estado, sino la atención por el proyecto político. Y eso puede ser muy nocivo, porque entonces asocian políticamente y empieza una relación clientelar. ¿Y hay diferencia con Colombia en la forma como se dan los subsidios, Consuelo? No, pero es que mira, yo quería referirme al tema de los subsidios. Lo que pasa es que, digamos, cuando se impone el modelo neoliberal desde los años 90, se impone un modelo de subsidios al sector privado. Eso es. Esa es la apertura, esos son de la reducción de tarifas, la reducción de impuestos, la eliminación de impuestos a los sectores más ricos. Cuando vienen estos gobiernos y ponen una serie de subsidios a sectores que no han tenido, hablamos del caso de Bolivia, que no está en discusión ahora, es un tema de inversión pública y social sostenida en el tiempo. ¿Que eso coincida con unas elecciones? Pues sí, claro que coincide con unas elecciones, pero es un tema de un tiempo en el que se están dando los subsidios. La base del estado de bienestar son unos subsidios que se mantienen con oportunidades.
ahora con oportunidades, pero ¿quién está dando las oportunidades? Es decir, la gente, digamos, quitarle a la gente familias en acción sería gravísimo porque es lo único que recibe. Pero promover un modelo que genere empleo, ¿en qué modelo estamos en Colombia? La economía está en crisis absoluta, estamos en un déficit comercial enorme. Eso es indudable, eso lo reconoce el ministro Estrella de Hacienda, el ministro Cárdenas. Él dice, estamos haciendo una apertura enorme. Eso no genera empleo. Pero perdón, le pregunto, en los estados europeos, la Unión Europea promueve muchísimo los subsidios por mantener el estado de bienestar. Es decir, si no subsidiaran los sectores que llamas tú de los ricos, digamos los productivos, no habría empleo. Es decir, en la Europa de hoy, con la crisis del estado de bienestar, sin esos subsidios a la producción y a la competitividad, sería aún peor el tema del desempleo, que es muy grande en Europa. O sea lo grave es que no se está subsidiando los sectores que generan empleo, se está subsidiando fundamentalmente a los sectores que no generan empleo, que son los sectores, entre otros los sectores que causaron la crisis del año 2008 en Estados Unidos, en Europa y demás, son los sectores del gran capital, de las grandes inversiones, del sector financiero, del sector bancario y todo lo demás. No es directamente a los sectores productivos. Ese es el problema. Si se estuviera subsidiando a los sectores productivos, otra sería la situación. Se está privilegiando, y eso es lo que privilegia este modelo, los sectores financieros, los grandes inversionistas sobre los sectores productivos. Tú ves ahora la evaluación que se hace de los múltiples TLCs que tiene Colombia con distintas regiones. Bueno, vamos tú ves a los sectores productivos, y son los sectores productivos los que se están quejando de cómo los ha afectado, porque obviamente están en peores condiciones. Vamos a hacer una pausa. Queda Ronald con el uso de la palabra, porque de todas maneras no podemos desconocer que Familias en Acción funciona en buena parte, que también hay subsidios a la salud de la gente menos favorecida, que le ha ido con el CISBEN bastante bien. De modo que tampoco me parece que debemos ser muy extremos para condenar, pero hagamos la pausa y continuamos. Bueno, Ronald, el Observatorio de la Universidad del Rosario previó estos resultados de las elecciones, que fuera la oposición a triunfar de esta manera en las legislativas. No lo previeron. Realmente así. No. Se tenía alguna percepción que iba a ganar la oposición, las cifras así lo demostraban, pero no por este margen, no lograr la mayoría calificada. Es más, yo creo que ni siquiera el chavismo, que fue el artífice de esto, lo creía. Recordemos que cuando se monta el sistema político venezolano se cambia la Constitución en 1999 y Hugo Chávez, en su lógica de 5 poderes, que Venezuela tiene 5 poderes, no 3, al legislativo le cedió muchas funciones, incluso el control de los otros poderes, el control del poder judicial, el control del poder electoral, que en Venezuela existe en el marco del CNE, del Consejo Nacional Electoral, pero cuando se hizo la reforma del 2010 para favorecer las circunscripciones que en ese momento tenían más favoritismo chavista y dejar un poco desequilibrado el sistema, irónicamente le dieron la antesala a la victoria que hoy tiene la oposición. Pero Ronald, ¿ustedes imaginaron también que iba a ser tan transparente y que se iba a reconocer el resultado de la manera como ocurrió y sucedió? El problema en Venezuela nunca ha sido el CNE en la operacionalización del voto. Digamos que la operacionalización del voto ha sido reconocida en diferentes instancias, incluso en el referendo revocatorio del 2004, la propia OEA fungió como uno de los organismos que avaló el procedimiento, y en esa parte no hay críticas hacia lo que es el sistema electoral en Venezuela. Es sobre lo que viene antes de la campaña. Entonces les pregunto a los dos, ¿usted cree que en Venezuela hay democracia? Y Consuelo cree que en Venezuela se vive, bueno, no una democracia perfecta que no existe en ninguna parte, pero digamos que en el día a día se vive democracia. Yo creo que, y lo decía hace un momento cuando hablaba de América Latina está dando pruebas de democracia, y Venezuela, que era el sistema que más nos ponía en duda, que nos acercaba hacia ciertas prácticas de lo que en ciencia política han dado a llamar autoritarismo competitivo, regímenes híbridos que tienen prácticas democráticas pero también tienen prácticas autoritarias, con el procedimiento, con el resultado que se dio y el reconocimiento por parte del gobierno. Pero las elecciones no son sino una expresión de la democracia. Es un día muy importante para la democracia, pues no es la democracia misma. En efecto, pero sí demostró que el voto ciudadano aún puede defender la democracia, y eso es muy importante y eso es muy valioso. Consuelo, ¿usted cree que en Venezuela se vive democracia, que hay libertad
de expresión, que hay libertad de los canales de televisión y de opinión, que la gente está informada por los medios de Venezuela adecuadamente? Yo creo que hay una democracia mucho más profunda. La democracia no es solamente poder expresarse, digamos, el derecho de expresarse en los medios, que generalmente son los grandes medios y demás. Tanto en Venezuela como en Argentina, en Brasil, en Bolivia y en estos países ha habido una movilización social y un proceso de participación ciudadana supremamente importante. Pero, la Revolución Ciudadana de Ecuador es un modelo. No, pero estoy preguntándole, y de verdad. Específicamente en Venezuela. Pero en sí, Venezuela estoy preguntando, el pluralismo informativo en Venezuela, ¿qué opinión le merece a usted, Consuelo? Pues hasta hace poco, bueno, claro, en este momento están los medios fundamentalmente en manos del gobierno, pero hace un tiempo la mayoría de los medios, y no hace mucho tiempo, estaban en manos de la oposición. Podríamos hablar también del pluralismo informativo en Colombia, que eso nunca se cuestiona. ¿Cuál es el pluralismo? ¿Quién maneja los canales? ¿Quién maneja los noticieros? Eso no se pone en cuestión, ¿no? Aquí se parte de que los medios son los grandes medios y demás. Eso no se pone en cuestión y entonces es incuestionable lo que dicen los medios aquí en Colombia. Los medios poderosos. Y la libre iniciativa en materia de competencia, de productividad, de todo eso, ¿ustedes la reconocen en Venezuela? En Venezuela ¿o hay muchos derechos han sido limitados y se pasó de precisamente una persecución a la izquierda a todo lo contrario, a una izquierda persiguiendo. De unos medios que oprimían y no daban espacio a un gobierno que se apoderó de los medios y que tampoco da espacio. Incluso, ¿cuál es el primer debate que tenemos hoy de cara a la nueva asamblea? ANTV. Cómo el régimen planea quedarse con un canal público que en términos generales es de la Asamblea, pero que ellos tratan de resistir que llegue a manos de la oposición. Entonces, sí, hay un debate en materia de derechos que es muy fuerte en Venezuela. La libertad de expresión está seriamente condicionada, incluso aquellos mismos del gobierno que... ¿Y hay presos políticos o no? En efecto, los hay. ¿Y tú, Consuelo, qué opinas? Sí, hay presos políticos, pero yo quiero volver sobre ese tema. Es que, digamos, una sociedad que tenga unas condiciones más o menos igualitarias, podemos hablar de algunos países europeos, algunos muy reducidos, más o menos igualitarios en lo social, más o menos. Es mucho más fácil promover una serie de libertades y demás sin ninguna restricción. Una sociedad que quiere hacer el cambio, que es el proyecto de estos gobiernos, empezando por Venezuela, pero también por Brasil y todo lo demás, tiene que ponerle unos límites y tiene que ponerle un énfasis al gasto público y social. Eso choca con los intereses. Lo estoy hablando por lo que pasó en Bogotá durante estos 4 años. Es decir, difícil encontrar una persona que lo hubieran atacado más por tratar de pisar intereses que se veían como un día le invito para que analicemos bien todo el periodo de Petro. Inamovibles, es decir, antes de entrar ya lo habían sancionado precisamente porque está poniendo en peligro la libre empresa. Sí. ¿No? Y pero defendiendo, les pregunto a los dos tarifas, defendiendo intereses. Les pregunto a los dos algo. Hoy, Diosdado Cabello, de acuerdo con la Constitución, inauguraron en la Asamblea, en la última sesión de la Asamblea Ordinaria, pues con mayoría chavista, el Parlamento Comunitario, creo que eso, sí, donde el Poder Popular va a ser ese Parlamento y lo va a regentar. Y entonces él dijo, vamos a ver dónde va a descansar el poder, más tarde o más temprano. Bueno, pero ¿cómo les parece a ustedes? Es una práctica clásica del chavismo, que son pésimos perdedores, y hay que decirlo. Cuando Antonio Ledesma les arrebata la alcaldía metropolitana, pues vacían de poder a la alcaldía metropolitana, que era el segundo cargo más importante en Venezuela, le quitan todas sus funciones, varias de las funciones son pasadas a un ministerio que se crea de la nada, eso en tiempos de Chávez. Ahora el propio Ledesma incluso está en la cárcel. Cuando perdieron la Asamblea Nacional en el 2010, porque realmente pierden por voto popular, lo que ganan son más escaños, tampoco reconocieron el favoritismo que tenían los votos de la oposición. El chavismo se ha caracterizado históricamente por no saber perder. Recordemos incluso que el presidente, cuando pierde la reforma constitucional del 2007, califica de forma particular la reforma que se pierde. Dice su victoria y todos recordamos las palabras. En este caso, ¿qué están haciendo? Están tratando de vaciar de poder la Asamblea. ¿Cuál es el problema? Que constitucionalmente les cuesta más trabajo, que no lo van a poder hacer como hicieron con la alcaldía metropolitana. Consuelo, ese Parlamento Comunal que se inaugura, casi que es el último acto de la Asamblea Ordinaria, porque ya a principios de año entra una asamblea con unas mayorías de la oposición muy importantes. ¿Por qué durante 15 años que era posible no se
instaló, por qué se instala ahora y qué va a pasar. Yo quisiera que los dos le comentaran acá para los televidentes la visión que ustedes tienen de la Venezuela cohabitando con mayorías en la asamblea de la oposición, que la asamblea se le dieron muchísimos poderes con la revolución chavista, y con un gobierno pues comprometido totalmente con la revolución bolivariana. ¿Qué podemos esperar nosotros? ¿Sí se encontrará, habrá diálogo, cohabitarán como un país civilizado o habrá un enfrentamiento y una dificultad muy grande? A ver, yo creo que a todas luces lo que corresponde es impulsar el diálogo, llegar a acuerdos, sacar adelante la economía en muchos puntos en los que, o por lo menos en algunos puntos centrales, volver a restablecer, digamos, un cierto orden y todo lo demás. Pero es que lo que está en juego no es dos personas, ni un estilo, está en juego dos modelos distintos. Pretender que el chavismo se retire y diga, señores, sigan, eso no lo hace nadie. Es decir, al chavismo lo acusan de no aceptar el resultados de las elecciones y ha aceptado los de todas. La oposición no ha aceptado muchos de los resultados. Ahora los de la oposición resultan siendo héroes de la democracia y demás. En Francia se ha cohabitado muchas veces. Sí, pero una con cosa, dos hay visiones, digamos, de Francia a Venezuela y América Latina hay bastante distancia en trayectoria y en todo lo demás. Yo creo que fundamental por el clima que vive América Latina en este momento, por el tema de las relaciones de Estados Unidos Cuba, lo que representa para Cuba eso, de lo que representa también, digamos, para América Latina la perspectiva de que estos intentos y estos avances importantes en lo social, en la visibilización de los sectores sociales que no tenían visibilidad antes, de la transformación política, de inversión pública del Estado, es fundamental preservar eso en la medida de lo posible, así haya habido un retroceso, y eso se hace mediante el diálogo, mediante la presión. ¿Usted cree que eso va a ocurrir? La pregunta que le hago, eso es lo ideal, esa es la receta que usted le da. Pero a mí me lo preguntaron, mire, a mí me han preguntado en otro programa hace 15 días, ¿usted cree que Maduro va a reconocer? Pues claro que reconoció, todos decían no va a reconocer, o sea, estaban pensando con el deseo, ¿no? No, claro que hubo reconocimiento, él estaba en campaña y en campaña decía mil cosas como lo hacen mucha gente aquí y en todos lados, ¿sí? En el momento en que se dieron los resultados están ahí. Entonces, claro, ahora, que se retire, no. ¿Quién le va a pedir que se retire? No, tienen que seguir defendiendo sus intereses, sus derechos, lo que han logrado, lo que han alcanzado hasta ahora, y en medio de eso, negociar. Bueno, vamos a hacer una pausa y Ronald nos va a dar la visión de la Venezuela de los próximos meses. Ronald, usted tenía la palabra. ¿Cómo ve los próximos meses de cohabitación de Venezuela con la oposición y gobierno? Van a ser muy tensos, el gobierno no quiere aceptar que la oposición sea apoderado de uno de los poderes y tal vez el poder que más influye en Venezuela. Van a tratar de desmontar algunas de las leyes del chavismo e impulsar otras, y eso dará lugar a algunos espacios de negociación. Pero no violencia, ¿o sí? Lo deseable es que no, y de hecho Venezuela, comparativamente incluso con nosotros, es muchísimo menos violento. En estos 17 años de revolución bolivariana ha muerto muchísimo menos gente que en Colombia en un solo año, y eso hay que reconocérselo a los venezolanos. Y esta frase que para mí es tan difícil de leer, que dijo Maduro en estos días, es: los militares tienen que volver a los cuarteles. ¿Qué quiso decir Maduro con eso? La verdad no sé qué quiso decir, porque sonó la frase también un poco como fuera de contexto, pero supongo que quiere fortalecer su posición, reagruparse y mirar a ver, de hecho el Partido Socialista de Venezuela está en un proceso de mucha discusión interna. Equilibrando fuerzas, es una amenaza para equilibrar fuerzas. Hay mucha crítica, hay mucho cuestionamiento interno, tienen que mirar a ver cómo van a asimilar este golpe tan fuerte y cómo van a seguir adelante, por lo menos con lo más importante de todo este proyecto revolucionario. Y usted estaba diciendo ahora una cosa... Yo hice la lectura que se está haciendo en Colombia, porque es que hay que mirar toda la declaración, y en esa declaración Maduro dice que se le reconozca a los militares que estuvieron en la administración pública ese tiempo como tiempo de servicio para que puedan
puedan regresar al ejercicio de la milicia. Esto podría implicar que algunos de los que han estado en ministerios, viceministerios u otros cargos del gobierno pueden regresar. Por ejemplo, a mando de Diosdado, tropa, incluyendo al presidente de la Asamblea Nacional, podría regresar al mando de tropa, es decir, es reconocer como si nunca se hubieran retirado, los hubieran retirado del ejercicio militar y que regresan y tendrían un escalafón bastante fuerte. Esto significaría que muchos de estos militares que son afectos al gobierno, que son parte del Ejecutivo, regresarían para retomar el control del estamento militar, que para algunos ha estado en duda en los últimos días. Entonces, eso implicaría una estrategia del gobierno para parte del proceso de reagrupamiento de la fuerza. Y el tema de prorrogar y garantizar por 3 años todas las relaciones laborales. ¿Qué les significa a ustedes? ¿Cuál es la opinión que tienen sobre esa decisión? Bueno, aparte del descalabro que significa eso en materia económica, en Venezuela uno no puede despedir a un empleado que no está cumpliendo sus funciones por estas normas, también significa tratar de amarrar a algunos sectores, sobre todo en la lógica de funcionamiento de este poder legislativo, en el cual va a ser fundamental. Es que a la gente se le olvida que el Congreso no son únicamente los asambleístas, sino también el aparato que funciona al lado de él y que podría llegar a entrabar muchos de los procesos de la Asamblea. ¿A usted le parece legítimo eso? Me parece que se absolutamente garantizado legítimo y me parece fundamental porque es una defensa a un sector que ha sido el más golpeado, no solamente en Venezuela, en todos lados. Los primeros afectados de cualquier crisis siempre son los trabajadores. Pero Consuelo, garantizarles un mínimo de estabilidad, obviamente si no van a trabajar pues no tiene sentido, pero garantizarles un mínimo de estabilidad y unos derechos mínimos por 3 años. Un contrato a término fijo a 3 años. Eso se hace con otros sectores. Hay sectores absolutamente inoperantes, pero como son los sectores de... Tristemente el sector económico en Venezuela ha sufrido, incluso uno lo puede ver, los almacenes sin nada que vender, el local abierto y no lo pueden cerrar porque como tienen un empleado, el empresario se tiene que trabajar a pérdida porque simplemente tiene que mantener esa plaza laboral, lo cual pues es antilógico en cualquier lógica económica. Les pregunto, la relación sistema económico. Macri, en este cambio geopolítico que estamos viviendo ahora, ¿va a influir algo en la situación latinoamericana? ¿En qué dirección? ¿O no tendrá una influencia de un liderazgo regional? Macri es un empresario muy exitoso. Le fue muy bien al Boca Juniors con él y demás, pero es claro, es el emblema de lo que se derrotó con estos gobiernos, es decir, el empresariado por encima, el empresario inversionista. Pero no fue, la que fracasó no fue la política peronista y precisamente no. Macri... La política de los Kirchner viene como reacción a todo este largo periodo de Menem. Menem se dedicó a privatizar todo lo que pudo privatizar, todo lo que pudo vender lo vendió. Y este viene a reforzar el Estado y a devolver un poco para ti. Yo no tengo tantas ilusiones en Macri, creo que Argentina vive su propia crisis, su propia lógica, la crisis económica que estaba viviendo Argentina, en la cual prácticamente uno si llevaba un computador no lo podía entrar, tenía que rayarlo y mancharlo porque no permitían entrada de productos por fuera, el control de cambio que se estaba haciendo, así como la crisis económica de Venezuela trascendió, tal vez la crisis económica que ya estaba viviendo Argentina no trascendió, precisamente porque la opacaba la venezolana, pero Argentina tiene sus propias dinámicas y tampoco le pongo demasiada fe a este espíritu emprendedor de Macri. Creo que es parte del proceso democrático en Argentina. Es parecido a lo de México, ¿no? Al gobierno. Tiene sus propias dinámicas, pero tampoco es que se esté cambiando demasiado de rumbo. Al final Macri no va a poder hacer todos los cambios que él quiere, va a tener una limitante muy fuerte que ha dejado precisamente montado el régimen de los Kirchner y que llevará tiempo. Obviamente pues eso pasa en las democracias, se va de un lado al otro y lo deseable es precisamente que haya esa alternancia. El problema es los regímenes en los cuales esa alternancia no se ha garantizado. Caso Venezuela. Bueno, qué pesar que se nos acabó el tiempo. Les agradezco inmensamente que le hayan dedicado este rato al análisis que ustedes han hecho. Muy respetable, muy interesante. Y de todas maneras, para Latinoamérica es muy importante pues el giro que está tomando Cuba, la paz que ojalá consiga Colombia, el desarrollo de los temas políticos en Venezuela. Yo creo que hay temas muy interesantes y sobre todo sabemos que sin integración latinoamericana el desarrollo de nuestros países es casi imposible. Bueno, feliz Navidad para todos y ya hasta el año entrante.